El consenso general suele afirmar que los chequeos médicos regulares son un bien incondicional. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué pasa si después de cierta edad, algunos de estos procedimientos pueden suponer una amenaza real para la salud e incluso la vida de una persona? Esta afirmación podría parecer paradójica. No obstante, la verdad es que no todas las pruebas diagnósticas y programas de cribado son absolutamente seguros. De hecho, una serie de exámenes ampliamente utilizados y recomendados para personas de edad avanzada pueden provocar falsas alarmas, un estrés psicoemocional excesivo e incluso conducir a manipulaciones médicas arriesgadas. Esto no es un intento de sembrar el pánico. Cada vez más profesionales médicos, especialmente aquellos que se especializan en trabajar con pacientes mayores de 70 años, comienzan a reconocer abiertamente esta realidad. La medicina moderna está comprendiendo gradualmente la necesidad de revisar los enfoques establecidos. Un enfoque universal, aplicable a todos los grupos de edad, se vuelve ineficaz y potencialmente perjudicial para las personas mayores. En este material, se analizarán francamente 5 exámenes médicos específicos que las personas mayores deberían considerar evitar. Se trata precisamente de esos procedimientos diagnósticos que incluso los médicos experimentados prefieren evitar para sí mismos. Se explicará en detalle por qué estas pruebas se recomiendan con tanta insistencia, qué riesgos ocultos conllevan y qué métodos alternativos más seguros existen, capaces de proporcionar la información necesaria sin las amenazas asociadas. Toda persona merece una atención médica que tenga en cuenta sus características de edad, el estado de su organismo y que busque preservar una alta calidad de vida. Si una persona se preocupa por su bienestar, pero al mismo tiempo desea evitar una intervención médica excesiva, una carga medicamentosa desproporcionada o una sobrecarga del sistema de salud moderno, la información presentada le será de suma relevancia. El objetivo no es asustar, sino proporcionar conocimiento, fortalecer la confianza y formar una comprensión clara de lo que realmente contribuye a mantener la salud después de los 70 años. Comencemos. El primer punto de esta lista es la llamada trampa de la colonoscopia. Durante muchos años, la colonoscopia se ha posicionado invariablemente como el método de referencia en la prevención del cáncer colorectal. Sin embargo, al alcanzar los 70 años, especialmente en ausencia de síntomas preocupantes o predisposición hereditaria a la enfermedad, esta prueba diagnóstica puede causar significativamente más daño que beneficio. El procedimiento, que salvó eficazmente vidas de personas de 50 o 60 años, en la vejez se transforma en una fuente de riesgos graves, estrés considerable e incluso puede requerir hospitalización. Surge la pregunta lógica, ¿por qué? La razón radica en que este procedimiento invasivo es en sí mismo muy complejo y oneroso. Implica una preparación intestinal minuciosa y completa, el uso de sedantes y la inserción de una sonda especial profundamente en el lumen del intestino. Tal intervención representa una prueba seria incluso para organismos relativamente jóvenes. En las personas mayores, los riesgos asociados aumentan exponencialmente. El propio proceso preparatorio, destinado a limpiar el intestino, puede provocar una deshidratación significativa y una alteración grave del equilibrio electrolítico, lo que representa un peligro excepcional para el organismo debilitado de una persona mayor. Los sedantes utilizados durante el procedimiento se eliminan del cuerpo de las personas mayores mucho más lentamente, lo que puede provocar confusión, mareos y aumentar significativamente la probabilidad de caídas. Sin embargo, hay un aspecto que causa aún más preocupación. Un número significativo de pacientes mayores, especialmente aquellos que han superado los 75 años, se someten a intervenciones quirúrgicas y tratamientos posteriores en caso de que se detecten pólipos pequeños durante la colonoscopia. Se trata de pólipos que muy probablemente nunca habrían causado ningún daño durante el resto de la vida de la persona. Estas formaciones de progresión lenta se desarrollan durante 10 a 15 años. Y para personas de 70 a 80 años, esas décadas necesarias para el desarrollo de una amenaza potencial simplemente pueden no llegar.
Sin embargo, el mero hecho de su detección a menudo genera un miedo infundado. Esto, a su vez, desencadena una cascada de nuevos procedimientos médicos. Múltiples biopsias, endoscopias repetidas y, a veces, resecciones parciales del intestino. Todo esto se realiza bajo el estandarte de la prevención. Sin embargo, cuando los riesgos potenciales de la intervención médica comienzan a superar el beneficio esperado, las medidas preventivas se transforman paradójicamente en daño. Pongamos un ejemplo ilustrativo que quedó grabado en la memoria. Un conocido, Georgie, de 82 años, activo y con la mente clara, accedió a una colonoscopia de rutina, a pesar de la ausencia total de problemas digestivos. Durante la preparación, sufrió una fuerte deshidratación. Tras el examen, Georgie se sentía débil y desorientado, y por la noche, en casa, se cayó y sufrió una fractura de cadera. Esta única prueba diagnóstica le supuso meses de agotadora rehabilitación, gastos médicos considerables y un estrés colosal. Y lo más notable, no se encontró ninguna patología durante el examen. Este caso no es un intento de culpar a los profesionales médicos. Los médicos actúan de acuerdo con los conocimientos y protocolos adquiridos. Sin embargo, la ciencia médica evoluciona constantemente y la sociedad también necesita adaptarse a estos cambios. Si una persona tiene más de 70 años y no presenta síntomas preocupantes, una decisión razonable sería rechazar la colonoscopia. Actualmente existen métodos no invasivos de análisis de heces que son más seguros, fáciles de usar y para muchas categorías de pacientes demuestran suficiente eficacia. Es crucial evaluar objetivamente el costo real, tanto físico y emocional como financiero, de someter el cuerpo a procedimientos que, en última instancia, pueden resultar completamente inútiles. Es necesario abandonar la creencia errónea de que aumentar el número de exámenes conduce automáticamente a una mejora en la calidad del tratamiento. De hecho, para las personas mayores de 70 años, el tratamiento óptimo a menudo implica minimizar las intervenciones invasivas y tomar decisiones más ponderadas y razonables. La cautela en este contexto no es una negligencia de la propia salud, sino, por el contrario, demuestra un profundo respeto por ella. El segundo punto que requiere atención es el error relacionado con la tomografía total anual. La idea de un escaneo corporal completo y exhaustivo tiene cierto atractivo. La noción de que una máquina puede escanear el cuerpo de la cabeza a los pies y detectar cada problema oculto parece muy atractiva. Suena como la encarnación de una prevención inteligente, ¿verdad? Sin embargo, para las personas mayores de 70 años, este enfoque puede convertirse más en una maldición que en una bendición. Aunque el objetivo declarado de estos escaneos es la detección temprana de enfermedades, en la práctica a menudo conducen a una reacción en cadena. La aparición de miedo, la prescripción de exámenes adicionales y la realización de operaciones innecesarias que, en última instancia, pueden acortar la vida en lugar de prolongarla. Debe reconocerse francamente que la tomografía computarizada, TC, y la resonancia magnética, RM, de cuerpo completo no son métodos de cribado habituales. Son herramientas de alta tecnología y potentes, capaces de detectar literalmente todo. Por todo se entienden incluso esas desviaciones completamente inofensivas que, en el curso natural de los acontecimientos, nunca habrían afectado el estado de salud o la esperanza de vida de una persona. Estos hallazgos incidentales, descubiertos por casualidad, pueden convertirse en una fuente de ansiedad constante, como bombas de relojería en la mente del paciente. Un pequeño nódulo en un lugar, una sombra apenas perceptible en otro, y la persona se ve envuelta en un torbellino de visitas interminables a médicos, procedimientos de biopsia y consultas con especialistas. Y todo esto por algo que, con toda probabilidad, nunca representó una amenaza real. ¿Por qué este aspecto adquiere especial importancia después de los 70 años? La razón es que el organismo de una persona mayor ya no reacciona a las influencias externas como lo hacía en la juventud.
Un procedimiento que a los 45 años se consideraría rutinario y sencillo, en la vejez puede provocar complicaciones graves, como una perforación pulmonar, el desarrollo de una infección o un periodo de recuperación largo y agotador. Incluso la necesidad de permanecer inmóvil durante una resonancia magnética puede resultar una carga dolorosamente pesada para las articulaciones envejecidas. Además, existe un daño emocional significativo del que rara vez se habla. Las personas mayores a menudo viven en un estado de ansiedad constante causada no por problemas reales, sino por amenazas potenciales, en lugar de disfrutar plenamente del estado de salud que poseen en el momento actual. Consideremos un ejemplo concreto. Valentina Petrovna, de 78 años, era una persona enérgica. Caminaba a diario y no tenía ninguna queja de salud. Sin embargo, en un evento médico, una clínica móvil le ofreció un escaneo corporal completo a bajo costo. Como resultado del examen, se le detectó una pequeña formación en el riñón. Esta formación no provocaba ningún síntoma y con toda probabilidad nunca se habría convertido en un problema. Sin embargo, la sola palabra formación la sumió en el pánico. Apenas un mes después, se realizó una operación, a la que siguieron meses de recuperación, debilidad y complicaciones, que nunca desaparecieron por completo. Y todo esto por algo que, posiblemente, habría permanecido completamente inofensivo durante toda su vida. Desde el punto de vista médico, esta situación se denomina sobrediagnóstico. Emocionalmente, es un miedo innecesario y excesivo. Financieramente, es un agujero significativo en el presupuesto personal. Los escaneos corporales completos rara vez están cubiertos por las pólizas de seguro. En ausencia de indicaciones médicas claras, muchas personas mayores tienen que pagar estos procedimientos de su propio bolsillo, creyendo que así obtienen tranquilidad. Sin embargo, de hecho, están comprando un billete a un sistema que puede ser interminable. Pero el concepto de responsabilidad en esta etapa de la vida adquiere un significado diferente. Implica una mayor confianza en el propio organismo. Significa escuchar las sensaciones internas y no depender exclusivamente de las indicaciones de equipos de alta tecnología. También significa ser consciente de que no cada sombra o anomalía detectada en la pantalla de un aparato diagnóstico merece una atención minuciosa o provoca un miedo pánico. Pasemos al siguiente punto. El tercer aspecto que requiere una reevaluación es el uso excesivo de las pruebas de esfuerzo cardíaco. Durante muchas décadas, la prueba de esfuerzo en cinta rodante se consideró uno de los métodos clave para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, especialmente relevante para pacientes mayores. Su lógica parecía extremadamente simple: someter el corazón a esfuerzo y evaluar su reacción. Sin embargo, después de los 70 años, esta misma lógica puede volverse en contra del propio paciente. Y muchas personas mayores se dan cuenta de ello solo cuando ya es demasiado tarde. Un procedimiento que demostró su utilidad a los 50-60 años. En la vejez se vuelve dudoso e incluso potencialmente peligroso. ¿Cuál es la razón de este cambio? El hecho es que las pruebas de esfuerzo en pacientes mayores a menudo arrojan resultados falsos positivos. Como afirman los propios médicos, esto significa que la prueba indica un problema imaginario, mientras que el músculo cardíaco funciona dentro de los límites normales. Este fenómeno se debe a los cambios naturales del organismo relacionados con la edad. Las arterias se vuelven más rígidas, la presión arterial fluctúa con mayor frecuencia, la actividad eléctrica del corazón cambia, y todos estos factores no necesariamente indican la presencia de una enfermedad. Sin embargo, el equipo de diagnóstico no tiene en cuenta estos matices. Solo registra una desviación de los valores promedio y, de este modo, desencadena una cascada de exámenes posteriores, a menudo innecesarios. ¿Qué sucede entonces? A continuación, siguen procedimientos invasivos como la angiografía, el cateterismo y, en algunos casos, la colocación de un stent o incluso un bypass aortocoronario. Todas estas intervenciones médicas conllevan riesgos reales, especialmente significativos para las personas mayores.
Entre las posibles complicaciones se incluyen hemorragias, daño renal por el contraste, fluctuaciones bruscas de la presión arterial y dificultades considerables en la recuperación postoperatoria. Toda esta cascada de eventos puede comenzar con una prueba de esfuerzo aparentemente inofensiva y terminar con una estancia prolongada en el hospital. Recordemos otra historia que quedó vívidamente grabada en la memoria. Georgie, un hombre de 74 años, exconductor de autobús jubilado, no experimentaba dolores ni dificultad para respirar, y su estado de salud era excelente. Durante un chequeo preventivo de rutina, el médico, por si acaso, le prescribió una prueba de esfuerzo. El resultado de esta prueba fue limítrofe, al borde de la normalidad. Georgie fue remitido de inmediato a un cardiólogo. Apenas 3 semanas después, se le realizó una angioplastia debido a un bloqueo detectado que, curiosamente, no le causaba absolutamente ningún síntoma. Apenas un mes después del procedimiento, Georgie sufrió una infección gravísima en el lugar de inserción del catéter, lo que requirió medidas de reanimación y una estancia de 6 meses en centros de rehabilitación. Lamentablemente, su calidad de vida anterior nunca se recuperó. Surge la pregunta lógica: ¿valió la pena esta prueba, aparentemente rutinaria, por consecuencias tan dramáticas? De hecho, cada vez más cardiólogos de renombre y asociaciones gerontológicas se oponen activamente al uso generalizado de pruebas de esfuerzo en pacientes mayores sin síntomas evidentes. Su postura es unánime. En ausencia de dolor torácico, dificultad para respirar o fatiga inexplicable, el beneficio de dicho estudio es insignificante, mientras que los riesgos siguen siendo muy sustanciales. Esto es especialmente relevante si el objetivo principal de la persona no es una prolongación infinita de la vida, sino el mantenimiento de una alta calidad de la misma. Desde un punto de vista psicológico, es natural que todos quieran asegurarse de que su corazón esté en perfecto estado, ya que es la encarnación del ritmo de la vida, de nuestra propia esencia. El deseo de verificar su bienestar es completamente comprensible. Sin embargo, es aquí donde se manifiesta la verdadera sabiduría. Un envejecimiento saludable no es una búsqueda interminable de cada posible desviación de la norma. Es, ante todo, la capacidad de escuchar atentamente las señales del propio cuerpo, mantener la independencia y evitar resueltamente las intervenciones médicas excesivas que pueden quitar mucho más de lo que dan. Esto no es, en ningún caso, un llamado a ignorar la salud del corazón. Al contrario. Pero en lugar de someterse a pruebas de esfuerzo en la consulta del médico, es mucho más sensato centrarse en medidas sencillas, pero efectivas: caminatas diarias, una dieta equilibrada, interacción social activa y una gestión eficaz del estrés. Todos estos aspectos pueden aportar al corazón mucho más beneficio que cualquier estudio diagnóstico. Este enfoque es el que realmente apoya el sistema cardiovascular de una persona después de los 70 años. No son los aparatos, ni los numerosos cables, ni las pruebas diseñadas para personas la mitad de jóvenes. Lo más necesario a esta edad es la perspicacia, la valentía de decir no, simplemente porque un procedimiento esté disponible. Es la sabiduría de darse cuenta de que no toda prueba es un bien, y a veces, rechazar un examen se convierte en la decisión más vital que una persona puede tomar. El cuarto punto que merece especial atención son los escollos de la colonoscopia regular. La sola idea del cáncer de intestino provoca una profunda ansiedad. Esta enfermedad a menudo se desarrolla de forma silenciosa, sin síntomas evidentes, y cuando los signos se hacen patentes, puede parecer que el tiempo para una intervención eficaz ya se ha perdido. Precisamente por esta razón, durante muchos años, la colonoscopia ha sido considerada uno de los métodos preventivos más significativos en la medicina moderna. Sin embargo, ahora es necesario examinar la situación real. A muchas personas no se les informa que, después de cierta edad, especialmente después de los 70 años, los riesgos asociados con la colonoscopia pueden superar significativamente los beneficios potenciales. Y para algunos pacientes mayores, este examen
puede causar más daño que el beneficio esperado. Comencemos con el procedimiento en sí. La colonoscopia requiere sedación completa y para los pacientes mayores, la anestesia conlleva riesgos serios. Con la edad, el hígado ralentiza el procesamiento de los medicamentos y el cerebro se vuelve más sensible a los efectos de los sedantes. Por eso, las personas mayores suelen sufrir más de lo que los médicos llaman disfunción cognitiva postoperatoria. Esto se manifiesta en confusión mental, problemas de memoria, obnubilación de la conciencia, y tal estado puede persistir durante semanas y a veces meses después del procedimiento. Ahora hablemos de la preparación intestinal. Si alguna vez se ha sometido a una colonoscopia, sabe lo desagradable y agotador que es el proceso. Es necesario beber un volumen considerable de laxantes potentes que limpian completamente el intestino. Sin embargo, para el organismo de una persona mayor, este procedimiento puede ser extremadamente peligroso. Provoca deshidratación, altera el equilibrio electrolítico, afecta negativamente la función renal y puede dejar a la persona completamente agotada, tanto física como emocionalmente. Es importante recordar, lo que era un examen razonable y seguro a los 50 años, a los 70, puede convertirse en una amenaza real para la salud. Y cuando la prevención se transforma en una fuente de sufrimiento, llega el momento de reconsiderar el enfoque en la toma de decisiones médicas. Un paso en falso y la persona ya experimenta mareos, su presión arterial baja o incluso puede caerse por la noche en el baño. Esto no es una exageración. Las caídas relacionadas con la preparación para la colonoscopia ocurren con mucha más frecuencia de lo que se cree, especialmente entre las personas mayores que viven solas. Pero quizás el factor más pasado por alto es el horizonte temporal del beneficio. La colonoscopia está diseñada para detectar pólipos de crecimiento lento que tardan entre 10 y 15 años en convertirse potencialmente en un tumor maligno. Sin embargo, si una persona ya tiene 70 u 80 años y los exámenes anteriores no revelaron patologías, la probabilidad de que los pólipos se transformen en algo peligroso durante los años restantes de vida es extremadamente baja. De hecho, muchas asociaciones médicas afirman actualmente, el beneficio potencial a esta edad es mínimo y el riesgo de complicaciones, como hemorragias, perforación intestinal o reacciones adversas a los medicamentos, es significativamente mayor. Presentemos una historia real. Ailina Alexeyevna, de 78 años, exmaestra, se sometió a colonoscopias a los 68 y 73 años y los resultados fueron limpios. Sin embargo, a los 78, su médico le sugirió otro examen por si acaso. Ella aceptó. Durante el procedimiento, ocurrió una perforación intestinal, una complicación rara pero extremadamente grave. Ailina fue sometida a una cirugía de emergencia y pasó casi un mes en el hospital. Sobrevivió, pero su energía y autonomía nunca se recuperaron por completo. Ahora, a menudo repite, ojalá hubiera sabido antes que esta prueba podría no valer el precio que pagué por ella. ¿Por qué surgen estas situaciones? En parte, se explica por hábitos arraigados en la práctica médica. Si una prueba fue útil a los 50 años, ¿significa que será igual de útil a los 75? No. Con la edad, la fórmula cambia. Lo que antes servía de protección, ahora puede causar daño. Y el miedo al cáncer, aunque justificado, a menudo hace que las personas olviden las verdaderas prioridades a esta edad. La movilidad, la claridad mental y el bienestar emocional. Ningún cribado, por avanzado que sea, vale la pena la pérdida de estos fundamentos, por una probabilidad insignificante de prolongar la vida. ¿Qué es realmente más importante a esta edad? Es más importante estar atento a los síntomas reales, como la pérdida de peso inexplicable, el dolor abdominal constante o la presencia de sangre en las heces. En estos casos, sin duda, el examen está absolutamente justificado. Sin embargo, en ausencia de síntomas y con un buen historial de exámenes previos, otra colonoscopia de rutina
puede ser no solo inútil, sino también peligrosa. Es en este momento cuando la persona debe recuperar el control de la situación. Estar informado significa comprender los compromisos y no simplemente aceptar procedimientos porque es lo que se hace. El cuerpo humano merece respeto. No debe someterse a riesgos que ya no aportan un beneficio proporcional. Y finalmente, el quinto punto, el uso excesivo de las pruebas de esfuerzo cardíacas rutinarias. Las enfermedades cardíacas a menudo se perciben como una bomba de relojería. La sociedad escucha constantemente historias de personas que estaban sanas y al día siguiente sufrieron un ataque cardíaco repentino. Naturalmente, surge el deseo de identificar todos los problemas potenciales de antemano. Por eso, las pruebas de esfuerzo cardíacas, ya sea en cinta de correr o con fármacos, se utilizan tan ampliamente, especialmente entre las personas mayores de 70 años. Sin embargo, existe un hecho sorprendente. Para muchos pacientes mayores, especialmente aquellos que no experimentan síntomas, estas pruebas causan más daño que beneficio. En teoría, la idea parece muy tranquilizadora. Caminar en la cinta, registrar el ritmo cardíaco y, si algo anda mal, tomar las medidas necesarias. Pero en realidad, todo es mucho más complejo. La mayoría de las personas mayores de 70 años ya presentan cambios naturales relacionados con la edad en el sistema cardiovascular. Esto puede incluir una ligera rigidez arterial, cierta cantidad de placas de colesterol y una recuperación más lenta después del ejercicio físico. Todo esto son manifestaciones normales del envejecimiento. Sin embargo, cuando estos cambios se manifiestan en una prueba de esfuerzo, el médico puede interpretarlos erróneamente como una patología grave, lo que desencadena una cascada de acciones posteriores. Comienzan exámenes adicionales, angiogramas, colocación de stents y, a veces, intervenciones quirúrgicas que, por sí mismas, ya no son seguras. El cateterismo cardíaco, por ejemplo, puede provocar hemorragias, accidentes cerebrovasculares o daño renal, lo que es especialmente peligroso para las personas mayores con vasos frágiles y función renal disminuida. Y una vez que la persona ha iniciado este camino de intervenciones médicas, dar marcha atrás se vuelve extremadamente difícil. Una prueba lleva a otra, luego a otra más, y al final, el paciente pasa por toda una cadena de manipulaciones médicas debido a una condición que, quizás, nunca habría causado problemas. Pongamos un ejemplo. Gennady, de 76 años, un jubilado de la región de Moscú, se sentía excelente, caminaba a diario, jugaba con sus nietos, no experimentaba dolor en el pecho ni dificultad para respirar. En su chequeo médico anual, el médico le sugirió una prueba de esfuerzo, solo para estar seguros. La prueba reveló una desviación menor que llevó a un cateterismo cardíaco. Durante este procedimiento se encontraron pequeñas placas que no causaban un estrechamiento crítico de los vasos. Sin embargo, los médicos decidieron colocar un stent. Después del procedimiento, Gennady sufrió complicaciones por los medicamentos anticoagulantes, hemorragia interna, hospitalización y 3 meses de recuperación. Todo esto ocurrió debido a una prueba que era completamente innecesaria y a un problema que no requería intervención urgente. ¿Por qué sucede esto? En parte, se debe al miedo. Miedo a perder algo, miedo a las posibles consecuencias negativas si no se interviene. Sin embargo, a esta edad es extremadamente importante priorizar la calidad de vida, no el número de procedimientos realizados. Es necesario mantener la energía, la autonomía y el confort, en lugar de perseguir problemas que, quizás, ni siquiera existen. Actualmente, muchos cardiólogos respetados aconsejan abstenerse de las pruebas de esfuerzo rutinarias en personas mayores sin síntomas. No hay suficiente evidencia científica que justifique su uso generalizado. Estas pruebas no contribuyen a reducir el riesgo de infarto ni disminuyen la mortalidad. Y en personas sin signos evidentes de dolor en el pecho, dificultad para respirar con el mínimo esfuerzo o mareos, no solo son inútiles, sino que también pueden ser peligrosas. Es mucho más sensato guiarse por los síntomas reales.
Si una persona siente cambios durante la actividad física, fatiga inexplicable, presión en el pecho o una alteración del ritmo cardíaco, entonces el examen está justificado. Pero si se siente estable, duerme bien, se mueve activamente, su cuerpo ya proporciona información más precisa que cualquier aparato. Con la edad, es necesario pasar de las intervenciones agresivas a una observación reflexiva. Esto no es renunciar al cuidado de la salud, es una manifestación de sabiduría vital. La persona no está obligada a luchar contra todas las posibles enfermedades. Su tarea es proteger su tiempo, su claridad mental y su dignidad. Conclusión. Envejecer no significa volverse indefenso. Al contrario, es un periodo en el que surge la sabiduría que permite cuestionar el sistema existente, desacelerar y preguntarse honestamente, ¿realmente necesito esto? En un mundo donde se exaltan universalmente los chequeos, los exámenes y el tratamiento farmacológico, a veces la elección más valiente es decidir hacer menos. Y esto no es una manifestación de indiferencia, sino el resultado de una profunda comprensión. El conocimiento del propio cuerpo, de los verdaderos valores y de los objetivos en esta etapa de la vida. La medicina para personas mayores de 70 años no debe ser una cadena de procedimientos automáticos. Debe representar un diálogo sobre lo que es realmente importante para la persona, cómo desea vivir, qué riesgos está dispuesta a aceptar y cuáles, por el contrario, debería rechazar. La aceptación incondicional de protocolos médicos, desarrollados principalmente para grupos de edad más jóvenes, puede privar a una persona de energía vital, tranquilidad e incluso acortar los años que le quedan. Y esto no sucede porque los profesionales médicos tengan malas intenciones, sino porque el propio sistema de salud a menudo se enfoca en una confrontación agresiva contra las enfermedades, y no en un respeto integral por los procesos naturales de envejecimiento y el mantenimiento de la salud en su sentido más amplio. Si este material ha provocado reflexión y ha permitido una nueva perspectiva sobre el propio bienestar, entonces ha cumplido su propósito. Es importante recordar, el rechazo de una prueba diagnóstica específica no significa, en ningún caso, descuidar la propia salud. Al contrario, demuestra un enfoque consciente. Esto implica una cuidadosa comparación entre el beneficio potencial y los riesgos asociados. También significa comprender que no todo estudio de laboratorio o instrumental garantiza una claridad inequívoca. Algunas de ellas, por el contrario, pueden conducir a un complejo laberinto de exámenes excesivos, ansiedad injustificada y, como consecuencia, intervenciones terapéuticas o quirúrgicas innecesarias. Por lo tanto, es crucial tomar las riendas de nuestro propio bienestar. Es necesario mantener un diálogo abierto con el médico tratante, formular preguntas y establecer claramente nuestras prioridades. Porque el verdadero cuidado de la salud va más allá de simplemente someterse a procedimientos diagnósticos. Reside en un profundo respeto por la propia vida y su calidad. Pregúntese, ¿realmente los resultados de este estudio influirán en un resultado clínico real o simplemente engrosarán los registros de su historial médico? Reconozca el valor de su tiempo, energía vital y comodidad personal, ya que en la vejez estos aspectos adquieren una importancia especial. Cada persona merece el derecho de construir su vida bajo sus propias condiciones, no bajo el yugo del miedo, sino con una profunda conciencia. No debe estar abrumada por procedimientos médicos excesivos, sino armada con un conocimiento integral. Su objetivo no es permanecer en constante preparación para enfrentar la enfermedad, sino crear activamente una vida llena de profundo significado, alegría sincera y fuertes lazos con sus seres queridos.